Hoy vamos a hablar de los momentos difíciles que le sobrevienen al cristiano. Por lo general, se consideran momentos difíciles aquellas situaciones aparentemente negativas que suceden de repente y que la persona no está preparada para enfrentarlas. La muerte de un familiar muy cercano y querido, por ejemplo, la pérdida de un buen empleo, etcétera. Todos pasamos por momentos difíciles, seamos hombres, seamos mujeres, seamos jóvenes, seamos viejos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Todos pasamos por momentos difíciles. La diferencia no está en si tenemos o no momentos difíciles, sino en cómo enfrentamos esos momentos difíciles. Marcos 6, 45 al 50 dice de la siguiente manera: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué tremendo cambio de situación ha ocurrido a los discípulos. Unas horas antes habían presenciado un gran milagro, como fue la multiplicación de peces y panes, y ahora los tenemos en esta grave situación en medio del mar. El Señor nos sube al monte donde realiza el milagro de la multiplicación de peces y panes, y luego nos baja al valle de las pruebas. El Señor subió a Moisés a la cumbre del monte Sinaí, donde pudo ver a Dios cara a cara, y luego lo bajó al valle de las pruebas, donde tenía que seguir batallando con el rebelde pueblo de Israel. El Señor llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte donde se transfiguró delante de ellos, y ellos pudieron contemplar su gloria. Pero luego los bajó al valle de las pruebas, donde seguirían discutiendo quién de ellos sería el mayor. ¿Por qué el Señor nos sube al monte de la transfiguración, donde todo es muy bonito, donde todo es muy hermoso, donde todo es muy sublime, y luego nos baja al valle de las pruebas, donde tenemos que seguir batallando? ¿Por qué no nos deja allá arriba? Vamos a ver en este incidente ocurrido a los discípulos 3 verdades acerca de los momentos difíciles en el cristiano. Imaginemos a los discípulos remando con gran fatiga, porque como dice la Biblia, como dice el versículo 48, el viento les era contrario. En aquellos tiempos, cuando no había barcos de motores, las embarcaciones usaban velas o grandes telas de lona o de pieles. Así es que cuando el viento soplaba, arrempujaba esas embarcaciones y se facilitaba el traslado. Pero si el viento les era contrario, pues tenían que bajar las velas, tenían que arriar o bajar las velas, porque si no lo hacían,
el viento los regresaba o los desviaba del rumbo. Y una vez que bajaban las velas, tenían que remar para dirigirse al lugar donde tenían proyectado llegar. Porque si no remaban, pues quedaban a la deriva y expuestos a las corrientes del agua. Así es que los discípulos estaban en una situación verdaderamente difícil, porque aparte de que el viento les era contrario, también se les hizo de noche. Los versículos 47 y 48 dicen: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, como ven, mis amados hermanos, tuvieron que remar en la oscuridad y remar con gran fatiga. Fíjense en estos importantes detalles. Estos hombres que estaban zozobrando en la barca habían conocido al Dios Todopoderoso. Estos hombres tenían el privilegio de pertenecer al grupo más íntimo del Señor Jesucristo. Él los había escogido entre cientos de discípulos para que fueran sus apóstoles. Estos hombres andaban con Él, con el Señor Jesucristo. Comían con Él, dormían con Él, escuchaban sus enseñanzas, inclusive habían dejado sus ocupaciones y hasta sus familias para estar con Él. Sin embargo, estaban en esta difícil situación. Una cosa que aprendemos de este incidente es que el cristiano no está exento de pasar por momentos difíciles. Es decir, no porque se es cristiano, no va a pasar por momentos difíciles. Bueno, la segunda verdad que encontramos en este incidente es que muchos momentos difíciles están fuera de nuestro entendimiento. Es decir, no los entendemos y probablemente nunca los vamos a entender. En Marcos 6:45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los discípulos no fueron rebeldes, ellos simplemente obedecieron las órdenes. Sin embargo, le sucedió este incidente. ¿Qué podemos aprender de esto? Que muchas veces vamos a andar en el camino del Señor y sin embargo nos van a suceder momentos difíciles. Hace un tiempo me encontraba sentado en una banca del patio de la iglesia a la que asistía. En eso llega un adulto joven y me dijo tímidamente: necesito una orientación. ¿Podría usted ayudarme? Claro que sí, le respondí. Mire, hermano, me dijo, estoy casado, tengo esposa y 2 niños. La empresa donde trabajo está como a 10 kilómetros de la casa donde vivo. Y hay ocasiones en que no me alcanza el dinero para el camión y me tengo que regresar caminando. Tengo poco tiempo de ser cristiano, pero a mi esposa no le gusta que yo sea cristiano y hasta se burla de mí. Una tarde al regresar del trabajo encontré la casa vacía
mi esposa se llevó a los niños y también algunas cosas. Para mí fue muy triste regresar del trabajo y no encontrar a mi esposa ni a mis niños. Fue una noche triste dormir en aquella terrible soledad. Cuando yo escuchaba todo esto, me daban ganas de llorar. No sabía qué decirle. Aquel hermano siguió relatando. Al otro día, como de costumbre, me fui al trabajo y al regresar por la tarde a la casa, no encontré el cilindro de gas. El hermano permaneció unos momentos en silencio y luego agregó: ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Yo no hallaba qué decirle. En aquellos días yo tenía poco tiempo de ser cristiano. Mis palabras para él fueron: mira, brother, todos pasamos por momentos difíciles, pero hay que seguir adelante en el camino cristiano. Aquel hermano, sigilosamente como llegó, sigilosamente también se fue con aquellas escasas palabras que le di. Muchas veces pensamos que nomás nosotros tenemos problemas o que nuestro problema es más grande que el de los demás, pero no es así. Tú no sabes el problema que pueda tener tu vecino. Puede ser un problema laboral, puede ser financiero, puede ser problema familiar o físico. Todos los cristianos pasamos por momentos difíciles y muchos de estos momentos difíciles quizás no los vamos a entender. Pero la consigna del Señor es que sigamos adelante y cruzar al otro lado y no bajarnos de la barca. La tercera verdad que encontramos en este incidente, y que por cierto es muy alentadora, es que el Señor está con nosotros en los momentos difíciles. Aunque no lo veamos, aunque parezca que estamos solos, el Señor siempre está con nosotros. Los versículos 47 y 48 dicen: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ellos, los discípulos, estaban en la barca y él estaba en tierra. Sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 48. Y él, viéndoles remar con gran fatiga, ellos estaban en la barca remando y él en tierra, pero estaba al pendiente de ellos ya que les estaba viendo. La enseñanza que podemos sacar de aquí es que ellos estaban obedeciendo al Señor. Aún así les sucedían estas cosas adversas, pero el Señor les estaba viendo y en su momento intervino. Cierta ocasión, una enfermera se acercó a un paciente que iba a ser intervenido quirúrgicamente. Le tomó la mano y le pidió que la palpara. Escuche bien, le dijo la enfermera. Mañana su corazón será intervenido quirúrgicamente y usted se mantendrá vivo gracias a ciertos dispositivos. Cuando termine la operación y su corazón le sea restaurado, usted será llevado a una sala especial de recuperación. En esta sala usted permanecerá inmóvil por aproximadamente 6 horas. No podrá moverse.
ni hablar. Incluso no podrá abrir los ojos, pero usted estará perfectamente consciente y podrá oír y saber lo que pasa a su alrededor. Durante todo este tiempo, yo estaré a su lado y le sostendré con la mano, así como lo estoy haciendo ahora. Estaré con usted hasta que se recupere totalmente. Aunque usted se sienta totalmente desvalido, cuando sienta mi mano, sabrá que yo estoy con usted y que todo está bien. Todo sucedió como dijo la enfermera. El paciente despertó y no podía hacer nada, pero sí podía sentir la mano de la enfermera y eso lo confortó. Nosotros no tenemos una mano física que nos consuele en los momentos difíciles, porque el cristiano no debe caminar en base a los sentimientos, sino en base a la fe. Sin embargo, sí tenemos la palabra de Dios que nos dirige, nos enseña y nos consuela. En Mateo 28:20 Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero hacerte una pregunta, mi estimado hermano. ¿Por qué debemos creer que Jesucristo siempre está con nosotros? ¿Porque lo dice la Biblia? ¿O porque lo sentimos en nuestro corazón? No porque lo sintamos, sino porque lo dice la Biblia. Amén. Ahora bien, el diablo va a atacar nuestra fe y va a usar todos los medios posibles para desanimarnos. Pero debemos creer lo que dice el Señor en su palabra, que Él estaría con nosotros siempre. Así como los apóstoles navegaron en aquel mar de Galilea, llevados a la deriva por los elementos de la naturaleza, nosotros también navegamos en este mar de la vida tan lleno de adversidades. Problemas en el trabajo, problemas en la colonia, problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas de salud, problemas económicos, etc. Todos navegamos en este mar de la vida y el que mueve las aguas en este mar de la vida es el príncipe de este mundo, el cual es Satanás. Lo podemos ver, lo podemos sentir en las cosas que nos rodean. Ataques a las doctrinas fundamentales de la Biblia, ataques a los niños a través de los libros de texto gratuitos, ataques a la moral a través del MAP, que quiere decir Minor Attracted Person, que quiere decir adultos atraídos por menores. Adultos atraídos por menores. Ese es un nuevo movimiento, ¿verdad? Y hasta hay un MOP, M-O-P, que significa Movimiento Orgullo Pedófilo. Imaginen ustedes, ya proclaman los pedófilos el orgullo de ellos. Así se mueve el mar de este mundo. Sin embargo, hay algo maravilloso en todo esto, mis amados hermanos. Nosotros los cristianos navegamos a un puerto seguro. Nosotros los cristianos navegamos al puerto de Buena Esperanza. Y aunque hay tempestades en el trayecto, qué hermoso es oír la voz del Señor que nos dice, soy yo, no temas. Sin embargo,
hay algo aciago en todo esto. Qué triste para aquellas personas que navegan en este mar de la vida, expuestos a los elementos naturales, completamente a la deriva, sin un puerto al cual llegar, o como dice el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros conocemos muchos que van navegando a la deriva, quizás familiares, quizás vecinos, quizás amigos. Debemos invitarlos a subirse a la barca para que entren a esta comunión con Dios y juntos lleguemos a la otra ribera, al puerto de Buena Esperanza. Dios les bendiga, mis amados hermanos.